Hola a todos, soy Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. Vivimos en un mundo estresante, donde el trabajo, el porvenir o la decadencia de Occidente nos quitan la energía. A veces lo único que quiero hacer al llegar a casa es tumbarme en la cama y ponerme un capítulo de los Bridgerton para olvidarme del día. Pero quienes amamos alguna manifestación artística o cultural, ya sea el cine, la música, la literatura, no solo queremos buscar el escapismo, aunque a veces sí, sino que también queremos encontrar esa obra que nos hable desde y a las entrañas, que nos despierte la mente o que nos haga plantearnos cosas que tambalean todo nuestro sistema de valores o creencias. Y precisamente de eso trata este vídeo, de 5 recomendaciones de libros y otras 5 de películas que me han hecho reflexionar. Como amante del género y en específico del terror, hay algo de eso por aquí, pero soy una firme defensora de que no solo lo inquietante y lo perturbador impacta y cala, y por tanto he procurado que haya un poquito de todos los géneros en esta lista de recomendaciones. Así pues, allá vamos con los libros y películas que más me han marcado. Empezamos fuerte, porque en el año 2007 el director Ilmar Raag estrenaba la película lituana Klass, cuando ni siquiera habían pasado 10 años desde la masacre de Columbine. En esta cinta, injustamente poco conocida, el director apuntaba directamente a la crueldad y la violencia en las aulas como desencadenante de una respuesta aún más violenta por parte de 2 chicos adolescentes llamados Joseph y Gaspar, que hartos de ser las víctimas de los abusos de los compañeros de su clase, deciden responder con un acto aún más cruel e inhumano. Tras 1 hora y media de humillaciones, donde el director te pone directamente en la piel de las víctimas, resulta muy difícil que el espectador haga acopio de empatía durante ese tramo final, que es absolutamente devastador. No creo que Klass justifique en modo alguno la violencia, no quiero decir eso, pero sí que creo que consigue algo muy difícil y muy complicado, y es hacer que una persona que no ha experimentado ciertos hechos sea capaz de sentir en su propia piel la rabia asesina y el ansia de venganza de quienes han sido víctimas de abusos y hechos terribles. No obstante, el final de la película lo deja claro. La violencia solo engendra más violencia en un círculo infinito donde todos perdemos. Con un final duro, áspero y difícil, Klass nos habla de las consecuencias de la indiferencia ante el dolor y el sufrimiento ajenos, pero también de la pérdida de control de nuestra propia vida cuando sucumbimos a la ira. En el año 2009, Adam Elliott se marcó un pepinazo que deberían tragarse con papas todos aquellos que piensan que el cine de animación es algo poco serio o menor, porque pocas veces he asistido a un despliegue de emociones y sentimientos tan auténticos como el que ofrece la película Mary and Max. La cinta narra la amistad por correspondencia entre Max, un cuarentón neoyorquino obeso y falto de habilidades sociales, y Mary, una niña australiana de 8 años, muy poco querida y peor cuidada por parte del cuadro que tiene como familia. El rechazo que a primera vista y de oídas puede provocar la relación de amistad cada vez más cercana entre un adulto y una niña, pronto se ve desplazada por la sensibilidad de la que hace gala el director a la hora de contarnos esta historia de amistad entre 2 marginados que no le encontraban sentido a su vida hasta que se encontraron el uno a la otra. Es la soledad la esencia misma del vínculo que une a estos 2 personajes. La necesidad de un contacto humano cálido y positivo del que están privados en la cotidianidad de sus vidas. Tiernamente cruel con sus personajes, esos cuya compañía a lo mejor tú también rehuirías en la vida real. Así podríamos definir esta joya del cine australiano. Antes de Dune, Blade Runner o Prisoners. Antes de que Denis Villeneuve fuera sinónimo de blockbuster de calidad, estuvo Incendies. La historia se enmarca en la guerra del Líbano, pero realmente no indaga en las causas políticas de la misma, sino que más bien se centra en la deshumanización que aprendemos los seres humanos cuando nos vemos envueltos en un conflicto armado. La empatía desaparece cuando quien tienes delante deja de ser una persona para convertirse en un objetivo, en un problema a eliminar para ganar una batalla que carece de sentido una vez termina. Incendies habla de cómo el microcosmos más íntimo y personal de una persona,
es decir, la familia, se derrumba y pervierte cuando la intolerancia y el fanatismo entran en el ámbito privado. Y de verdad, siento ser tan crítica, pero cuanto menos sepáis de esta película, mejor. Y ahora vamos con otra gran película de un director más conocido por sus últimas obras y que desgraciadamente ya no está con nosotros. Jean-Marc Vallée ya había dirigido varias cintas antes del estreno de Crazy, pero quienes estamos familiarizados con su filmografía guardamos un cariño muy especial a esta última. En ella, un chico homosexual intenta vivir su vida siendo muy consciente de que su orientación sexual y su forma de ser supondrían cortar la relación con un padre al que quiere muchísimo. Su progenitor parece despreciar todo aquello que se sale de la heteronorma. Así que, ¿qué sucede cuando, para mantener la relación con quien más quieres, te ves obligado a dejar de quererte a ti mismo? Lo cierto es que vi esta película hace bastantes años y a día de hoy no sabría decir con exactitud si hace un tratamiento sano y adecuado del difícil tema de la intolerancia en el seno familiar. Pero Crazy no solo habla de esto, sino que también aborda la entrada en el mundo adulto de un adolescente que no sabe cómo encajar el hombre en que se quiere convertir con el hombre que sus padres, o su padre especialmente, y sus hermanos quieren que sea. En un tiempo en que aún no se hablaba tan abiertamente del concepto de masculinidad tóxica o de relaciones y sentimientos que los hombres se demuestran entre sí, y no hablo solo de relaciones amorosas, sino esencialmente de relaciones familiares o de amistad, Crazy contaba una historia donde su aparente envoltorio de comedia incidía en todos estos temas. Además, todo ello ambientado en la década de los 60-80. Recomendadísima para todos aquellos que gusten de un cine que te toca la fibra. Vivimos en una sociedad donde las acusaciones no se cuestionan, donde las verdades no se contrastan y donde el linchamiento y la cancelación en redes sociales nos salen gratis. Vivimos, en definitiva, en una sociedad donde hemos querido compensar las injusticias que tradicionalmente a lo largo de la historia hemos sufrido ciertos colectivos, generando una injusticia igual de grave, la de condenar socialmente a cualquier persona a la que se señala de haber hecho algo inmoral. Pero ojo, antes de escucharla, de analizar el contexto, de simplemente saber si eso de que se la está acusando es verdad o no. La presunción de inocencia simplemente parece que es algo políticamente incorrecto o que no procede cuando se hablan de algunos temas. Y eso precisamente es lo que sucede en la película La caza de Thomas Vinterberg, donde un profesor de guardería y ciudadano modelo es acusado de algo simplemente impensable, asqueroso, por parte de una de las niñas a las que da clase en la guardería. Se inicia así una auténtica caza de brujas por parte de los ciudadanos de este pequeño pueblo, donde el que antes era un ciudadano modelo y un hombre querido por todos sus vecinos, de repente pasa a ser un apestado, un pervertido, alguien a quien habría que eliminar de ese pueblo. Pero, ¿qué pasa con la verdad? Porque algunos dicen que los niños no mienten y los niños son inocentes. Eso es cierto. Pero a veces la imaginación de los niños se puede desbordar, sobre todo cuando se trata de temas que no comprenden del todo bien. Hay que tener mucho cuidado con cómo preguntas ciertas cosas a los niños, porque en ocasiones, y depende de cómo hagas la pregunta, ellos solo van a contestar lo que creen que tú quieres oír. Es muy fácil manipular a un niño. En definitiva, es esta una grandísima película que trae a la palestra un debate del que es prácticamente imposible discutir a día de hoy. Llegamos ahora con un relato de Ursula K. Le Guin, ganador del premio Hugo y nominado también al prestigioso Locus, y que intenta plasmar en hechos la eterna pregunta filosófica de ¿vale la pena el sacrificio de unos pocos para alcanzar el bien común? No obstante, quienes se marchan de homelas podría interpretarse también desde los ojos de la sociedad occidental a través de la siguiente pregunta. ¿Cuánto sufrimiento ajeno estás dispuesto a tolerar para seguir disfrutando de tus privilegios? ¿Es ético o digno vivir sabiendo que tu bienestar se construye sobre los abusos cometidos contra quienes menos tienen? Así, Ursula K. Le Guin nos presenta la ciudad de Homelas, un lugar donde la felicidad plena parece haber alcanzado a todos sus ciudadanos. Todos, menos un chico
un chico que vive en un sótano y que sufre todo tipo de abusos y atropellos. Pero ¿qué pasa? Que ese chico tiene que sufrir para que el resto de ciudadanos de Omelas puedan seguir viviendo su propia felicidad. Si quieres tener una vida plena en Omelas, solo tienes que ignorar este pequeño mundo de miseria. Pero ¿qué pasa con aquellos a los que no se les da bien la indiferencia? Esos se marchan de Omelas y simplemente ya no se sabe nada de ellos. Han desaparecido por completo de la civilización. El año pasado el escritor Tom Franklin se coló entre mis mejores lecturas gracias a la novela Letra torcida, un drama ambientado en el sur de los Estados Unidos que habla del precio a pagar por ser diferente, por salirse de los cánones de lo que la sociedad considera aceptable, tolerable, bueno, ya sea en términos étnicos, porque se aborda el tema del racismo, o en términos de convenciones sociales, con dos protagonistas marginados por estos dos motivos diferentes, y que se ven abocados a mantener una amistad muy frágil que se va al traste cuando los propios prejuicios que tienen el uno contra el otro hacen que todo se contamine. En esta novela se aborda la soledad a que dan lugar los prejuicios y estereotipos sociales, o el sentimiento de culpa que provoca el dar la espalda al otro, al raro, para encajar en una sociedad que apenas si acaba de aceptarte. Confieso que me dejó con el corazón en un puño y al borde de las lágrimas en más de una ocasión. Antes de que estallara el boom de los true crime, tal y como conocemos el subgénero a día de hoy, el escritor Emmanuel Carrère ya publicó en el año 2000 un libro que podría marcarse perfectamente en este subgénero y que es El adversario. En esta novela ejercía como cronista de uno de los sucesos más escalofriantes de la crónica negra francesa. En el año 1993, Jean-Claude Roman mató a su esposa, a sus hijos y a sus padres e intentó suicidarse él mismo sin éxito. Pero el motivo que parece intuirse tras este crimen es que la familia de Jean-Claude estaba a punto de descubrir que su vida era una mentira. Él había ideado un mundo donde era un médico profesionalmente muy prestigioso y esto era un engaño que llevaba manteniendo desde los 18 años. Cuando estuvieron a punto de descubrirlo, prefirió acabar con la vida de sus seres queridos antes que con la que él mismo se había inventado. Una novela donde el escritor se asoma a la inmoralidad provocada por el egoísmo, la desesperación o la cobardía, y se pregunta por el mecanismo que hace funcionar mentes como la de Jean-Claude Roman. ¿Es posible el arrepentimiento o el perdón social? ¿Puede una persona capaz de estos actos tan abyectos volver a llevar una vida normal, reinsertarse adecuadamente en la sociedad? Y sobre todo, esta novela plantea la gran pregunta universal: ¿existe la maldad? Estocolmo en los años 80. Oscar es un chico tímido, introvertido, que recibe un bullying brutal por parte de sus compañeros de clase. Oscar no tiene amigos, pero todo esto parece cambiar cuando una niña nueva llamada Ellie se muda a su mismo edificio junto a su padre. El problema es que Ellie no es una niña normal y la vida de Oscar está a punto de dar un giro de 180 grados. John Agbe Lickbest escribió Déjame entrar en el año 2004 y aunque situó su novela en la sociedad de los años 80, lo cierto es que dicha sociedad lidia con unos problemas muy similares a los que lidiamos en la actualidad. El abuso de los más débiles, la desprotección de los niños, la crueldad en la infancia, el alcoholismo, la drogadicción o las difíciles relaciones familiares. A pesar de que Ellie es algo inhumano, y me callo para no hacer spoilers, no deja de ser una víctima de los abusos que otros han ejercido contra ella. En la novela el tema de la violencia contra los niños, de todo tipo además, así que cuidado, está muy presente y el autor analiza cómo ese clima afecta directamente en la infancia, donde los niños y las niñas comienzan a desarrollar unas jerarquías o unas dinámicas violentas entre ellos mismos, dando lugar a los roles de víctima-abusador. Pero especialmente esta novela es una radiografía de los males de las supuestas sociedades estado del bienestar, donde los depredadores, la marginación social o la falta de oportunidades acechan en un edificio de un suburbio cualquiera. Suele ser muy común que la salud mental aparezca muy estigmatizada en las novelas de thriller y de terror. Me explico.
En el cine y en la literatura, especialmente en el cine y en la literatura de género, la locura suele ser el desencadenante de los actos más viles y atroces. Los villanos son enfermos mentales y por tanto acabamos asociando el trastorno mental con el peligro o la incapacidad para vivir en sociedad sin dañar al otro. Pero Catriona Ward demostró a través de su novela La casa al final de Needless Street que se puede hablar del tema de la salud mental y que se puede hacer desde un enfoque de género, de thriller y de terror, desde la empatía y la humanidad y la sensibilidad que estos temas requieren. Esta novela es una montaña rusa emocional, es tierna, es cruel, es violenta, es siniestra, es hermosa a su manera y especialmente es una novela muy humana y muy impactante. Lo mejor es no saber nada de ella, pero solo os digo que tras su lectura puede que comencéis a replantearos muchos de los prejuicios que teníais hasta entonces. Pues bien, queridos y queridas, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por dedicarme un ratito de vuestro tiempo y recordad suscribiros al canal para más contenido. ¡Hasta luego!